Gracias. Claudia Castelo Rebollar. A la orden. Socióloga. Socióloga. Oiga, no vaya a pensar mal de que estoy hablando de avanzada edad, pero tengo muchos años de conocerle Sí, bastante. y sé de su pasión por la actividad política. Oiga, si yo le digo algo, no se molesta. Diga. Usted ha sido una mujer desafortunada en el ejercicio político. ¿Por qué dice eso, padre? Porque ha tenido la oportunidad importante de ser nominada regidora, diputada federal, y cuando todos creíamos que tenía ganado el espacio, se nos va a venir abajo por circunstancias especiales. Mala suerte, circunstancias, intrigas de la política, malas mañas, algo pasó. A ver, Claudia, platíquenos. Muy bien. Tenemos a una distancia, Claro. quiero preguntarle a nuestro público si nos da chance de un poquito quitarnos el cubrebocas para podernos comunicar mejor. Lo voy a colocar acá, perdónenme, para guardar las formas en esta pandemia. Pues primero agradecerte, mi querido Gracias. padrón, por la invitación, agradecer a Mexiquense, sé que cumplen 20 años ya de estar trabajando en el municipio y en la región, y yo te lo he dicho, es una referencia obligada. Ay, Quien quiere saber de la política ecatepense y del Estado de México tiene que recurrir al Mexiquense, no hay de otra, ¿eh? Bueno, primero el agradecimiento. ¿Qué comercial? El comercial y el agradecimiento, porque además te considero mi amigo, mi querido Juan Manuel Padrón. Y bueno, efectivamente yo tengo 31 años en la política, Sí. desde mis juventudes, y pues como tú lo dices, como pasión de vida, como pasión política, pero profesional también. He de decirte que efectivamente he sido candidata en diferentes ocasiones, pero bueno, por diferentes circunstancias, en cada momento no se ha podido, Sí. Pero eso no evita que sigamos construyendo. No, es que yo la he visto con casi ya vestida de regidora. Yo he visto casi de diputada federal y de repente se nos viene abajo. ¿Sabes qué es lo curioso? Que en mi caso hay un reconocimiento que yo agradezco por parte de mi partido y de compañeras de colectivos también feministas y políticas de otros partidos, de que con cargo o sin él yo he seguido trabajando por nuestros derechos, por la democracia en este país, y eso para mí es una gran satisfacción, ser reconocida por mis compañeras, por mi partido, con cargos o sin cargos. ¿No? Entonces, Claro. aquí seguimos. Cabe hacer la respetuosa aclaración que Claudia Castelo Rebollar nos ha enseñado lo que es la constancia, la perseverancia, la lealtad, porque ella sigue firme en el Partido de la Revolución Democrática. Es correcto. Todo el mundo emigró, caminó, tal vez les ha ido muy bien, pero Claudia sigue convencida de los ideales del Partido del Sol Azteca. Es correcto. Y eso me dice mucho de su calidad, ¿eh? Pues mire usted, el PRD surgió hace 31 años en contra del partido de Estado, en contra del presidencialismo, en contra de la política presidencial de un solo hombre que no respeta los poderes en el Estado mexicano. Díganme ustedes si tenemos vigencia o no. Yo se los dejo de tarea. A mí me parece que en la actualidad el PRD tiene más vigencia que nunca. Por esta situación. No, pero aparte de eso, distingue al PRD que aglutinó a todas las fuerzas de izquierda en su momento y puso orden. Es increíble que todos esos personajes que aglutinaron a las izquierdas fueron los que se encargaron de dispersarlas, ¿no? Y agarrar sus propios intereses. Por ahí vemos el mismo presidente que creó su movimiento, el mismo Porfirio Muñoz Ledo que encabezó esa lucha social. El único que se mantiene al margen creo es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Con su propio trabajo. Con su propio trabajo, ¿no? Pero la mayoría emigró. Y usted, firme. Así Y plenamente convencida de los ideales y que su partido va a salir adelante.
Por supuesto, Juan Manuel, yo te quiero decir que en el PRD, pues justo estamos en un proceso de renovación porque estamos viviendo otra etapa política en el país, ¿no? Claro. La falsa izquierda pretende gobernar este país, pero vemos que ha fracasado rotundamente. La gente tuvo esperanza, la gente votó por tener seguridad, por tener empleo, porque tuviéramos un gobierno capaz de sacar al país adelante, porque se acabara la corrupción, y vemos que de ninguna manera eso ha sucedido. Todas las familias, por ejemplo, de Ecatepec, ¿cuántas veces no han asaltado al trabajador, a la compañera que va a la escuela, al ama de casa? Ya me dicen que traen un celular desechable porque ya saben que se los van a robar en la combi, ¿no? Y esto pasa en todo el país, la inseguridad no ha bajado, y ahora con la pandemia tenemos un gobierno totalmente incapaz e irresponsable de responder a la emergencia sanitaria, pero tampoco ha sabido responder a la emergencia económica. Cuando nos saludamos te decíamos que, bueno, pues también soy feminista y quisiera hablar algunos temas al respecto, pero te quiero decir un dato nada más. La pandemia afectó efectivamente a muchos millones de personas, pero es más de 31 millones, y de esas el 64% son mujeres que trabajan en la informalidad. Y nunca el gobierno destinó un recurso como lo que el PRD propone, la pensión vital para las personas, que sea universal y que pueda ayudar a salir adelante de esta crisis económica a esa gran parte de la fuerza laboral informal de este país, que son las mujeres. Entonces tenemos un gobierno incapaz ante estas crisis que se han presentado. Un fracaso. El presidente López Obrador no ha podido responder de manera efectiva a los retos que el país tiene. No, y hay que ver algo. La pandemia es algo grave de la salud, que no sabemos más de en qué momento 70,000 muertos. de muertos, ¿dónde Oficialmente. Vamos? Más lo que se da. Y a la par tenemos algo muy fuerte, la crisis del desempleo. Imagínate en nuestro querido Ecatepec, que yo ya me siento de Ecatepec, por supuesto, de San Cristóbal de Ecatepec. Pues normalmente la economía es de la informalidad. Así es. Hoy estamos a punto de una gran crisis social que le está pegando al núcleo familiar, es correcto, a la familia, a dónde va, y a la par pues te incrementa la inseguridad. Las crisis múltiples que se han podido notar en esta pandemia, mi querido Juan Manuel, es decir, te decía yo, el tema de la crisis económica, ¿no? El ingreso único universal es el que plantea el PRD para poder salir de la crisis económica que hoy tenemos. Y el gobierno se ha negado rotundamente a poder destinar recursos para apoyar a los trabajadores y trabajadoras informales de este país, que son los más golpeados por la pandemia. Yo veo con mucha tristeza que tenemos en Ecatepec unas zonas industriales de buen nivel, cuando el gobernador Gustavo Vaz rescató a toda la industria que ya estaba siendo absorbida por la zona urbana de Ciudad de México, abrió los municipios del estado para que se vinieran, y Ecatepec llegó la industria. Hoy no veo nada de rescate de esa industria. No hay proyecto, esa es la verdad. La gente votó por la esperanza de un cambio de régimen para que su vida cambiara, y se ha llevado la decepción total, porque efectivamente no hay proyecto de gobierno ni en el municipio ni en el país. Y yo considero que eso la gente lo va a decir y lo va a manifestar en las próximas elecciones. Ya se está manifestando en las calles, ya se están manifestando todos los errores y las omisiones que el gobierno actual en todos sus niveles pues ha estado precisamente fracasando con respecto a el cambio que se ofrece. Oiga, hablamos ya de la pandemia, que es enorme, la crisis económica laboral, que está afectando pues, el núcleo familiar,
Pero hoy también debe preocuparnos muy seriamente, y lo digo con mucho respeto, con muchísimo respeto, esa lucha de las feministas. Por supuesto que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que deben de reclamar, exigir fuerte, enérgicamente, pero tengo miedo porque parece que se está saliendo ya del control, no hay respeto a las instituciones, no sé. Qué bueno que tocas el tema. Y me das una gran oportunidad de poder hablar de ello. A ver, mira, en este país las mujeres hemos construido las instituciones necesarias para que se nos atienda. Claro. En este país se crearon leyes de igualdad entre hombres y mujeres. Se creó la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se creó el presupuesto con perspectiva de género. Se creó en esta ley que menciono las alertas por violencia de género. Se han creado los protocolos para juzgar con perspectiva de género, para que la ley se aplique a las mujeres con perspectiva de igualdad. Llevamos 20 años haciendo marchas pacíficas. Llevamos 20 años con cruces rosas y con mordazas en la boca. Y llevamos 20 años ignoradas por el Estado. Hay mujeres que han perdido hijas, hermanas, sobrinas, familiares, porque han sido asesinadas, descuartizadas y aventadas a la vía pública. Hay mujeres que han sido violadas por sus parejas, por sus familiares, y están esperando que los funcionarios abran el expediente para poder darle seguimiento. Hemos tenido también casos de niñas violadas y asesinadas. Tenemos 2 alertas de género en el estado, una por feminicidios y otra por desapariciones. Están desapareciendo las adolescentes y las jóvenes en este municipio y en este estado y en gran parte del país. Ustedes díganme si no tenemos derecho a alzar la voz y a exigir que se nos mire, a exigir justicia. Por eso a mí me parece que es la única manera que se ha encontrado en que el gobierno voltea a verte, pero además las mujeres estamos muy enojadas, porque el gobierno, en lugar de comprender que el movimiento social y el feminismo está protestando porque no está funcionando el gobierno, porque nos está ignorando, encima de ello nos reprime. Encima de ello, todavía lo único que se recibe, por ejemplo, del púlpito de Palacio Nacional es: son unas conservadoras, son unas revoltosas. Por favor, tenemos un presidente que se formó en la lucha social, en la protesta, en las calles. No tiene derecho a decirnos eso. Pues claro, el éxodo de Tabasco a la Ciudad de México, ¿no? Entre otros más. Y lo último, Reforma, por así llamarlo, ¿no? En fin, entonces es la forma de protestar que las mujeres activistas han encontrado para poder llamar la atención y alzar la voz. Miren, lo han dicho las compañeras ahora que han tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que pasó la semana pasada en Ecatepec. Nosotras, por supuesto, que nos solidarizamos completamente con las mujeres víctimas, con las activistas que han protestado por todos estos casos que yo estoy mencionando. Juan Manuel, compañeras, compañeros que nos acompañan en esta entrevista, ¿quiénes no protestaríamos si una de nuestras hijas de 4 años de edad es violada por un familiar y se ha denunciado y no se les hace caso? O sea, es increíble que las autoridades no se pongan en los zapatos de las mujeres de este país para entender el sufrimiento y entender el dolor que se trae a cuestas porque este gobierno simplemente te ignora. Claudia, yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona de las agresiones que viven las mujeres. Y muchas veces esas agresiones se dan en el círculo familiar, ni siquiera en la calle. Pero pues no es creando mayor número de policías, ni patrullas, ni nada.
es un problema cultural educativo, ¿no crees? Es un problema complicado porque tiene varios aspectos. Pero ahora es cultural educativo. Es un problema de Estado. Para mi punto de vista es un problema de Estado y te lo voy a desglosar. Te lo voy a desglosar para que nos podamos entender, ¿verdad? Porque es un problema de Estado. Es un problema educativo porque la política del Estado en materia de educación tiene que promover la igualdad de géneros, tiene que promover el respeto a la diversidad, tiene que promover que los hombres y las mujeres valemos lo mismo, que las mujeres no son para uso personal de los hombres, no son para agredirlas, no son para servirles la mesa, son seres humanos que merecen un trato digno. Y eso efectivamente se tiene que establecer en la política educativa del gobierno. Pero si tienes un presidente que les dice a las mujeres que se queden en su casa y tienen que cuidar a quienes se enfermen de COVID, pues entonces estás promoviendo una educación pública que no ayuda a la igualdad. De sometimiento. Por ejemplo, de sometimiento. Entonces, está la arista educativa, pero también está la arista de los derechos de las mujeres, el acceso a nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, en materia de cuidados, ¿no? Cuando tenemos enfermos en casa o tenemos adultas mayores y tenemos todo el trabajo doméstico, ¿quiénes lo hacen? Mayormente las mujeres, aunque salgamos a trabajar en igualdad que llegas a trabajar en tu casa y a preparar la comida. Se ha dicho que últimamente, en los últimos años, las mujeres hemos salido al mundo laboral para superarnos, para efectivamente demostrar nuestras capacidades, pero los hombres no han entrado al mundo doméstico. Y ahí hay una desigualdad impresionante, porque todo este trabajo, que incluso se ha medido y y supera más del 15% del PIB, es trabajo que no se paga. Y es trabajo que se nos carga a las mujeres, y encima de ello, en los propios hogares, aparte de todo este trabajo, somos violentadas. Pero aparte somos violentadas y salimos a protestar y somos reprimidas. Y además de ser reprimidas, todavía se nos revictimiza porque dicen, qué barbaridad, cuánta destrucción hay en esta pared y en este monumento. Pero no se dice, qué barbaridad, 10 mujeres son asesinadas por crímenes de odio en este país. Entonces, la visión que tenemos que tener y que tenemos que permear en la sociedad es que se nos respeten los derechos. Entonces, está la arista educativa, está la arista de derechos humanos, y también está, diría yo, la arista del acceso a la justicia. En este país, el tema de que las mujeres estemos actualmente protestando tiene que ver que cuando se comete un delito de género en contra de nosotras, el 97% de los casos no llega a una sanción, no llega a un castigo al culpable de lo que te haya sucedido. Entonces, dime tú si no hay elementos para que las mujeres estemos protestando en este país. Creo que al inicio de la plática hacía referencia y daba un listado de los distintos organismos que se encargan de atender el reclamo de la mujer, el reclamo social. Son demasiados, se me hacen demasiados. Y cayeron a una situación burocrática y ni aplicables. Inclusive, hasta ahorita yo me estoy enterando que existían, ¿no? Pues eso no es culpa de las mujeres, eso es culpa del gobierno, o sea, que no ha sabido eficientar sus recursos y sus políticas, ¿no? Necesitamos en un momento dado desempolvar todos esos acuerdos y disposiciones para que se den y tengamos ya un enfoque legal, porque presumo que esas disposiciones tienen un sustento constitucional. Así es, el Estado mexicano está en la ilegalidad, no está cumpliendo sus obligaciones constitucionales que corresponden. Pero aparte de eso debemos entender muchas cosas de nuestro país, de los usos y costumbres. Pues cuando atacan nuestros derechos humanos hay que cambiar. Pero eso, yo creo que tenemos que cambiar, por eso cuando hablaba yo del ámbito cultural y educativo, me recuerdo que cuando había aquella formalidad de que la pareja determinaba casarse,
el novio concurría a la casa de la novia y llevaba a su familia, hasta sus padrinos, y llevaba el dote, ¿no? Que tenía que dar. Que tenía, no, pues, pero el papá recibía, ufano, iba a pedir a su hija. Pero yo recuerdo, porque yo fui de esos, me dijeron, a ver muchachito, ¿tienes trabajo? ¿Tienes casa? ¿Y cómo vas a mantener a mi hija? No, bueno. Ya me estaba, perdón, con todo respeto a mi suegro, endilgándome, dándome la responsabilidad de él. ¿Cómo la vas a mantener? ¿Tienes trabajo? Cuando hoy debería ser lo contrario, ¿no? Es decir, mira, mi hija es profesionista, claro, tiene un trabajo, tiene sus bienes. A ver, ¿tú qué traes? Pues sí. A ver, empate, porque no te sientas al rato claro, ofendido y humillado porque mi hija es y tú no eres. Ese es el problema, Juan Manuel. ¿Cómo nos visualizamos entre hombres y mujeres? Es pertinente decir que las feministas no estamos planteando una superioridad ni un conflicto contra los hombres. Nuestro conflicto es contra el machismo y es diferente, porque esa concepción tradicionalista que tú mencionas efectivamente tiene que ver con una visión de inferioridad de las mujeres que necesitan ser mantenidas, ¿no? Aunque tengan las capacidades para poder ser las jefas de la familia, sí, claro. ¿no? O sea, efectivamente Oye, hay que cambiar. pero eso también se ve mal, ¿no? Es que ella es la que mantiene la casa. Pues cuando hay igualdad de trato, igualdad de circunstancias, eso es lo bonito, ¿no? Si tú tienes una pareja, y te ella pones es de acuerdo. Oye, ¿no? Y ella es la que mantiene la casa, bueno. Y tú eres el amo de casa, pues muy bien. Tú atiendes a los niños y ella trabaja y ese es un acuerdo, pues está muy bien. Está muy bien. Pues claro. No, pero si no, dirían otra cosa, ¿eh? En el concepto popular y peyorativo, ¿verdad, mi Claudia? Entonces, hay que cambiarnos el chip. Pues sí, la idea. Pues yo creo que sí tiene que ver muchos aspectos culturales, educativos, legales. Como tú dices, efectivamente, hoy me cae el 20, es un problema de Estado. Así es. Y hay que rescatar todas las disposiciones y acuerdos constitucionales que internacionales. hay. Internacionales, ¿verdad? Internacionales, constitucionales. Y fíjate que al inicio de esta plática tuya conmigo, yo hablaba mucho de la salud mental. Veo programas de salud física y son muy contundentes. Pero fíjate que si hubiera programas de salud mental, sería muy interesante porque tenía enfocado también a los hombres, en donde muchos hombres enamoramos, rogamos, pedimos, ofrecemos, comprometemos, y una vez que logramos, ahí te ves, ¿no? Pues fíjate que es un gran problema. Es un gran problema. También para los hombres. Por eso es un problema educativo, ¿no? Debe haber programas de salud mental en donde nos aclaren a los hombres, pues que agua, ¿no? Porque eso que estamos haciendo, como dirían antes en mi pueblo, acuérdate que tienes hermanas. Pues esa es la cosa, ¿no? Mi querido Pablo. Dicen a veces... Pero también ustedes, tengan cuidado, como dicen, lo digo como respeto, ¿eh? Aquí en Ecatepec está el retablo de la quinta aparición de la Virgen, con el papá de Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, y cuando vino a la quinta aparición, aquí, que por cierto es Tierra Santa, según Papa Pío XII, la Virgen ya venía embarazada, y nos decía la señora que explicaba en la iglesia, que la Virgen había concebido sin pecar. Y lo digo de manera muy respetuosa, por favor. Entonces, yo creo que hoy a los jóvenes hay que decirles, no estoy diciendo que pequen, pero sí les diría, no conciben. Salvo que sea programado. Fíjate que ese es un gran tema también. Es que ve cómo lo privado tiene que ver con lo público, mi querido Padrón. Por eso digo yo que estas cosas hay que tratarlas con mucha seriedad. Porque, por ejemplo, la educación sobre la sexualidad, ¿no? Es un gran tema. Nosotros en el PRD y en mi persona defendemos la educación pública, gratuita
y laica, totalmente laica. ¿Y esto qué tiene que ver? La educación laica tiene que ver con el ejercicio de derechos, tiene que ver con que los jóvenes y las jóvenes tengan la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Y a Por muchas eso decía, personas en es este la país. importancia de un programa de salud mental, que viene siendo un programa de salud preventiva. Integral, mental, sexual, sobre derechos humanos, sobre un montón de cosas. Pero empieza mental, porque con lo mental puede controlar tus inquietudes. Nada más que no estamos aislados, no es una mente, son todas las mentes. Cómo nos relacionamos, cómo convivimos, ¿no? Sí es por eso te decía que son temas públicos, no son temas solo individuales, ¿no? Pero con todo respeto, Claudia, yo insisto mucho en la salud mental, porque la salud mental es lo que nos lleva a tener nuestro actuar de la vida cotidiana con sentido de responsabilidad. Esto también es salud mental, porque te controla las emociones. Ojo, no te desborden, ¿no? Y te dice, vámonos sobre esta línea, y es lo que no hay. Bueno, ese es un gran tema. Dentro de todo el marco de la salud pública, la salud mental es lo más abandonado en este país. No hay nada. Nada, absolutamente nada. Y revisa el presupuesto público, es un gran tema. Nada. O sea, la salud mental parece que no existe en este país, ¿no? Es una tragedia. Hay que revisarse. Dicen que en los presupuestos públicos se notan las prioridades de un gobierno. No es la salud, ni es la economía. Fíjate que voy a darme un comercial. He observado las precisiones que se han hecho sobre este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presumiblemente es de la izquierda, ¿no? Bajo un esquema de la izquierda. Pero yo estoy viviendo un temor muy grande. Fíjate que en los años 70 yo viví en Santiago de Chile. Fui cuando la famosa Unidad Popular con Salvador Allende. Y Salvador Allende era un personaje, un hombre mundial, un referente. Sin embargo, al exterior de la administración se fue resquebrajando. La lucha de intereses personales se empezó a desbordar. Hoy observo con mucha tristeza que ese movimiento que traen, que conjuntadas las letras iniciales de Dan Morena, que tiene referencia a la virgencita guadalupana, la morenita ese. Híjole, ese es un tema que yo soy muy laica. La morenita, ¿no? Y la morena, porque pues hábilmente el promotor de ese movimiento supo aglutinar esas siglas y utiliza. Y fíjate que allá en Chile, la Unidad Popular se empezó a desbordar. Empezaron los pleitos internos muy fuertes. Y yo hoy observo ese pleito que traen simplemente por el liderazgo del movimiento. Es un gran tema. Lo que sucede es que el discurso no corresponde con los hechos. Y cuando hay incongruencia es cuando te empiezas a dar cuenta de las contradicciones que hay, ¿no? Es decir, se dijo primero los pobres. Y ahora que ha habido una crisis, ¿no?, que evidenció que los pobres son efectivamente los más afectados, y ahí te das cuenta que el dinero se va a ir en mayor medida a las obras faraónicas del Tren Maya, ¿no?, de Tres Bocas, pero no se va a apoyar a las trabajadoras informales que no tienen un sustento asegurado, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con las contradicciones de lo que se decía, ¿no? La corrupción, ¿no? Vamos a acabar con la corrupción, decía ese gran movimiento. Ni porque tenía el nombre del Papa. Bueno, ni porque tenía nombre de virgen. No, del Papa, ¿no? Ah, no, bueno, el hermano. Ajá. Allá voy. Esa es la contradicción. Se nos dice, vamos a limpiar de corrupción. Pues sí, pero si el hermano es el que está recibiendo dinero de manera ilícita, pues todo se resquebraja el discurso con los hechos, y ahí están las contradicciones. Yo por eso
sostengo que el gobierno actual nunca ha sido, y por supuesto hoy se evidencia, de izquierda en ningún momento. La izquierda tiene que defender la legalidad, tiene que defender los derechos humanos, tiene que defender la igualdad, y no está sucediendo en este gobierno, querido Juan Manuel. Yo tengo temor, toqué el tema de Chile, de la Unidad Popular, porque la verdad siento mucha preocupación de que en un momento dado caigamos a un problema social. Bueno, es un al reclamo ya de la sociedad. Yo no quiero ser de malos augurios, pero ya hay zonas de Ecatepec donde hay hambre. Por supuesto. Ese es un grave Hay problema. hambre. Por supuesto. Hay hambre y en serio. Así es. Es muy grave y por eso preocupa tanto que sigamos queriendo engañar a la gente, padrón, ¿no? Este municipio de Ecatepec, que es tan grande en gente, en esfuerzos, en tantas cosas, no merece los gobiernos que tiene, ¿no? Efectivamente hace falta que haya más empatía con la gente que está padeciendo hambre, sin agua potable, enfermos de COVID. O sea, el municipio vive sin trabajo, en una tragedia múltiple. Y dime qué están haciendo los gobiernos. Una rifa. Una rifa de un avión que no sé cómo lo van a hacer, pues ya creo que es mañana, ¿no? No, pues sí, pero es a lo que voy. O sea, oye, y aparte de eso, te dan show. Acuérdate que en un país, la base de la sociabilidad de un país es la educación. Sí, por supuesto. Hoy con esto de la pandemia, pues ¿de qué manera se está estudiando? Pues a la distancia. Fíjate que, por ejemplo, yo estaba checando el otro día con la licenciada que es la parte de editorial, cuando Agustín Yáñez, que era el secretario de Educación Pública, crearon las telesecundarias. Sí, cómo no. Fue en el 68 y se quedaron, pero normalmente están en zonas de alta marginación o en las zonas rurales. Sin embargo, hoy las telesecundarias son el antecedente de la educación. Sí, cómo no. Y me platican maestros que muchos de los programas de estudios son tomadas de la telesecundaria. Fíjate que sí, y hay experiencias muy buenas. Y entonces, ¿qué ocurre en este desajuste de que tomas tus estudios por internet mientras te acostumbras? Pues sí pega la educación. No, pero por supuesto. Desestabiliza al muchacho. Simplemente quien tiene internet, acceso a internet, puede acceder a sus clases en esa modalidad. Sí. Y quienes no la tienen, pues tienen que buscar, como hemos visto casos en las noticias de cómo las mujeres, jefas de familia de bajos recursos, van a un poste de seguridad pública para poder tener un internet. Sí. ¿No? O los niños en la calle, ¿no? Así es. Entonces, ese es un problema a atender también. La brecha digital tiene que ver con el acceso a la educación. Y en resumen, pues nos han acumulado tantas cosas. La educación hoy en esas circunstancias. Así es. La salud, la pandemia, que es algo que no sabe en qué momento te va a aparecer. ¿Sí? Es el demonio. No, bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿no? Tenemos un problema de la crisis económica muy fuerte. Y a la par, la desintegración familiar. Pues producto de todo esto también, ¿no? Porque cuando no hay para sostener a la familia, cuando no hay acceso a la salud, cuando no hay acceso a la educación, cuando no hay acceso al empleo y encima de todo vives violencia, pues qué clase de integración familiar. Oye, yo el otro día meditaba. Licenciada, y si convocara, acuérdate de Mao Zedong. Tú como socióloga sabes que la revolución cultural de Mao Zedong en China fue muy fuerte y contundente. Si en lugar de una revolución, una rebelión, así como mental de la gente. Esos temas son muy peligrosos, querido Juan Manuel, porque nunca estaremos de acuerdo en que haya una sola visión y una sola forma de pensar, ¿no? Pero ve los chinos dónde andan. Pues sí, pero también... Y mira, aunque no, la revolución cultural de Mao Zedong no haya logrado, creo que sentaron las bases de lo que hoy es
la China moderna, ¿no? Violando derechos humanos y también siendo muy enérgicos en contra de la población con las expresiones culturales, sexuales, en fin. Por eso digo que es un tema complejo, porque es un tema de cómo los gobiernos responden ante las necesidades de la ciudadanía, pero también respetando sus derechos humanos y su diversidad, ¿no? Es un tema complejo, en realidad. Digo, no creo que no hay soluciones mágicas. Y la cultura es distinta. ¿No estás de acuerdo una rebelión cultural? Impuesta desde el gobierno, nunca, no de ninguna manera. Estamos actuar de manera democrática. Desde acá afuera hay que empezar, ¿no? Una rebelión cultural, emocional, pues. Bueno, ahí te va una rebelión. Decirles no se queden callados. No, pues ahí está. Yo tuve un papá medio rebelde cuando el bullying famoso decía, no te dejen, te quieren golpear, agarra un palo. Pues sí, porque no se nos ha educado para la paz. No se nos ha educado me decía el famoso bullying, si te están agrediendo el bullying, sigue la corriente. Y si no, pues agarran, dale. Pero eso es cuando no funciona la autoridad, ¿no? Si tú vas y dices, me agredió, y ves que hay una sanción, te quedas conforme. Pero si vas y dices, me agredió, y no hay una sanción, ¿qué provocas? Es un tema de educación, es un tema de que funcione la institución y es un tema de respeto a los derechos. Bueno, pero yo ya no voy a seguir interrogando a mi amiga Claudia Castelo. Yo creo que hay que dejarle el micrófono solo. Manda tu mensaje que quieras, haz la exhortación que quieras, reclama lo que tengas que reclamar, recuerda de los orígenes a quien tengas que reclamar, ¿verdad? Yo digo. Pues está muy sabrosa la plática, yo te agradezco mucho. Miren, sí hay temas que nos preocupan evidentemente, pues todos los que se han platicado, la crisis de salud, la crisis de hambre que se vive en este municipio y en muchas regiones del país. Y tenemos un gobierno indolente, ¿no? Indolente ante esta situación. Quiero decirles que nuestras diputadas y diputados del PRD en Cámara de Diputados están precisamente luchando porque se logre este ingreso básico universal para que se pueda salir de la crisis, para que las mujeres y los hombres que tienen menos recursos en este país puedan ayudarse y ayudar a sus familias. Y es importante que ustedes sepan que estamos luchando por un presupuesto público que ayude a salir de la crisis económica y de la crisis sanitaria en la que vivimos. No me quiero detener mucho más ahí porque nuestras diputadas y diputados han estado defendiendo este tema, pero sí quiero puntualizarlo porque para nosotros debe ser la prioridad en este país. La crisis económica, la crisis de salud y de seguridad pública, que ante ello tampoco se está actuando, mi querido Juan Manuel, y es importante dar esas respuestas. Por otro lado, también decir que el tema de la protesta feminista en este país hay que tomarlo con seriedad. No es un tema de rivalidad, es un tema de respeto hacia las mujeres, hacia nuestros derechos humanos y una exigencia de que las leyes y las autoridades funcionen en este país. Eso es lo que se exige. Y todo lo que ha sucedido pues es responsabilidad de que hay autoridades que no funcionan, que no responden y de que hay impunidad. Cuando en este país se acabe la impunidad, pues se acaba la protesta. Es algo que tenemos que tener muy claro. Y por último, sí quiero detenerme en un tema que tiene que ver también con la igualdad entre mujeres y hombres, mi querido Padrón, y que te va a interesar mucho. Ha habido reformas políticas en este país para que las mujeres podamos acceder al poder en términos de igualdad. Ojo, y en reformas términos para que las mujeres puedan acceder al poder. Adelante. En términos de paridad y sin recibir violencia política de género. Hemos trabajado mucho para tener también leyes y derechos a este respecto. No voy a profundizar mucho, lo que sí quiero decir es que en el Estado de México hubimos colectivos de mujeres trabajando a la par con las diputadas del Congreso del Estado para que en nuestra entidad federativa se pudiera lograr la paridad en todo, la paridad en gabinetes municipales, gabinetes de gobierno,
no solo en las candidaturas, claro, sino también en los espacios de ejercicio del ¿no? poder público, en la estructura de los gabinetes también estatal, en los organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por ejemplo, entre otras, en el Congreso del Estado, en la propia Instituto Electoral, ¿no? En fin, en las instituciones públicas. Pero algo muy importante, se aprobó también que se ejerza la paridad sin violencia política. Ya en las leyes del Estado se aprobaron varias conductas que configuran la violencia política de género contra las mujeres y esto está pendiente de publicarse. Si no se publica antes del 30 de septiembre, toda la reforma que se logró en el Estado de México va a quedar sin aplicarse para el próximo proceso electoral. ¿De quién depende? Pues depende... Ojalá sí. Lo que no quiero que publiquen es que nos querían dividir. ¡Ay! Ese es un tema de veras, hombre. Es un gran... Nos querían hacer dos municipios. No me digas. Vamos a hablar sobre eso. Pero Claudia, quienes promovieron el Ecatepec fueron 2 diputados carnales de usted. Ay, no, ¿cuáles carnales? No, yo no tengo ¿Cómo carnales. no? Yo no tengo carnales diputados, ¿eh? No se crean eso que acaba de decir. Sí, ahora es una intriga del reportero. Son carnales. Yo no Aquí tengo el carnales auditorio que están diputados. viendo saben que no estoy mintiendo. No tengo carnales diputados, ¿eh? ¿No? No, de ninguna manera. Yo lo que creo es que es una propuesta muy fuera de lugar. Es una propuesta que atenta contra los derechos de las y los ciudadanos de este municipio. Y por supuesto que estoy en total desacuerdo. Y creo que es un tema en el que también tenemos que alzar la voz, Pablo. Sí. No es posible que ante los conflictos políticos al interior de un partido, para resolver esos conflictos, quieran partir el municipio y repartirse el municipio porque no se ponen de acuerdo. Es ofensivo, es grosero y atenta con nuestros derechos. Es decir, se argumenta que es para resolver los problemas de Ecatepec y para que se ejerza mejor el presupuesto. Cuando yo debería de entonces, exigir... dividamos todas las colonias a ver si así podemos prosperar, ¿verdad? No, y es una responsabilidad de ellos exigir un presupuesto justo Así. de acuerdo a la densidad de población. Efectivamente. Si hacen referencia a que como Colima, que tiene menor población, recibe más dinero, bueno, pues esa referencia es para que ellos, en su carácter de legisladores, exijan que llegue lo adecuado. Entonces hay que exigir que haya seriedad de nuestro gobierno municipal y también de los legisladores. Desafortunadamente, y son gentes que tienen trabajo político administrativo, como dijo el paisano, ambos dos. ¿Y cómo es posible que venga una gente de afuera, venga de Texcoco, les marque línea y los señores aceptan tácitamente? Sí. Es un tema muy perverso, en el que debemos levantar la voz, padrón, no es posible, hay que quedarnos, no nos debemos quedar callados, porque no es posible que un partido político tenga la osadía de plantear ese tipo de cosas ante vengan de Texcoco a decirnos. Bueno, y ante los graves problemas que se pongan a resolver los problemas. No vayan a quemar Mexiquense. Resulta que la historia relata que cuando venían los españoles de Veracruz, no los veracruzanos, llegaron a Texcoco, ¿no? Y armaron la gran alianza con los españoles y se prestaron para venir a darle la torre a los aztecas, ¿no? Y ahí fue la gran traición de los texcocanos. Bueno, yo no lo digo. La política. Así funciona la política y por eso hay que oponer. Y el Estado de México fue su capital Texcoco, ¿eh? Sí, en un momento de la historia. De la historia, ¿no? Es correcto. Y los texcocanos, pues mi respeto. Pues mira, hay que... Yo no sé si por qué detrás de Texcoco tenemos un coyote, ¿no? Sí, ¿verdad? El símbolo es un coyote. Porque es Nezahualcóyotl. Sí.
O yo te hambriento, ¿no? Bueno, pues que la gente se dé cuenta, mi querido Padrón. Por eso es importante tener el ojo en lo que están haciendo las y los diputados en estos dos temas que acabamos de mencionar. Que haya garantía de que las mujeres mexiquenses vamos a poder participar en el próximo proceso electoral sin violencia política y estar vigilantes de que nuestro municipio conserve la integridad territorial y que no sea botín de Morena. Lo digo con sus... Bueno, yo que puedo darle una prioridad, ¿no? Se vale, pues, ¿no? El periodista que no es audaz, el ser humano que no es audaz. Mi papá decía que la vida no era tan interesante con los inteligentes. Decía, hijo, sea audaz. Hoy voy a dar un golpe de audacia. Claudia Castelo Rebollar, candidata a presidenta municipal por el PRD y la alianza que viene, en representación de las mujeres. En esta plática nos ha dicho y nos ha explicado lo que una mujer bien documentada, sustentada, puede hacer. Y yo creo que es una excelente, interesante opción. Te agradezco muchísimo el comentario, Padrón. Eres mi amigo. Se ve que eres mi amigo. Claro. Te estimo mucho. Vamos a ver qué dice la política, vamos a ver qué dicen nuestros partidos. No. Por favor. Estamos cayendo a lo histórico y tradicional. A ver qué dice. Claudia Castelo Rebollar es una mujer a plenitud, con conocimiento de causa, sabe a dónde va, qué quiere ser, dónde ha andado. Hoy no vamos a decir que nos van a chamaquear. No. Claudia, al inicio de esta plática yo dije algo interesante, que ha estado en la antesala de los cargos y por X y Y se han caído. Yo recuerdo mucho cuando iba de primer regidora, alguna cosa así, y era una jugarreta perversa y mala, y nos hacen el cambio de jugar. Es correcto. ¿Sí o no? Así fue. Se llamó violencia política de género. Es cierto. Pusieron a un hombre en lugar de poner... ¿Sí o no? Es correcto. Cuando Claudia tenía el trabajo político-social, por no hablar de méritos, y me la cambian del cuarto para las 12. Es correcto. Y así ha pasado. ¿Y así? Hoy no le creo, a ver, vamos a esperar la circunstancia. Claudia Castelo Rebollar, ¿la va a pelear? Qué gran pregunta, mi querido. ¿No? La voy a convencer. Sí, así es. Hay que respetar, claro. Hay que respetar las decisiones de la gente y Mira, de la militancia. Yo con todo respeto, a los priistas les llamaban cuando no reclamaran, les decían, sé institucional. Era como, párate, ¿no? Como los niños. Yo estoy puesta. Claudia, estoy puesta. hay que intentar. Hay que apoyar a nuestro municipio en el espacio. A ver, Claudia. Años de ejercer la política. 31 años. Va a ser preciso. Sí, cambiarle. Así es. Andar abajo, en la colonia, con los niveles, por todos lados. Yo creo que no es nada más así que... No es para hacer turismo. Con seriedad. Hay claro. que tomarlo con seriedad. Y la seriedad no nos la va a darle de afuera. Así es. Mire, Claudia, yo le voy a decir algo que me van a criticar porque se habla mucho de que alabo en voz propia es vituperio, ¿no? Como que no es correcto, se rompen. Pero yo ya cambié hoy. Yo ya hablo en primera persona. Y hablo de mí. Y digan lo que quieran. Claudia, usted tiene que hablar de usted. Por supuesto. ¿Usted cree que van a venir de afuera y decir, Claudia, eres la más... Claro no, usted pero... tiene que reclamar lo que es. Sí, es una mujer bien. Y perdón, de pantalones. Nos traemos bien, pues, eso también. Entonces... Por supuesto que vamos a revisar todas las opciones, mi querido Padrón. Mira, estamos... Ojalá que nuestros
gente que nos está viendo por ahí opinen. Que ¿no? nos opinen. ¿Qué dicen de Claudia Siempre Castelo, la mejor candidata? opinión Claro. es la de la La gente. gente. Entonces vamos a ver qué opina la gente. Yo Claro. estoy puesta para lo que la gente Ya la quiere. comentó, ahora sí ya dice, ¿no? El primero dijo que no, que No, nunca dije que no. Aclaremos eso, por favor, querido público, aclaremos. No. Nunca dije que no. Digo, Lo que, iban a ver, lo que estoy diciendo es que yo estoy al servicio de lo que las y los ciudadanos determinen. ya le platiqué, Y- sea institucional, no, hombre. No, hombre. Deporte, reclame, hay que- exija. No, bueno, pues usted, soy feminista, ¿usted cree que me voy a quedar callada? De ninguna manera. Pero vamos a hacer el trabajo necesario y efectivamente Pero- con la opinión de la gente, por supuesto que estamos a su servicio. Queda en el aire. Claudia Castelo Rebollar. ¿Cómo le vamos a decir? Te queremos, Claudia, te queremos. O no, ya le vamos a Ay, inventar un Pablo, eslogan. Yo te quiero a ti. Yo también, te ya, quiero a entonces, ti. Muchas Ese gracias. va a ser. Pues esto, pues la verdad, muchas gracias por la gente que nos Gracias. tuvo la oportunidad de vernos. Agradecemos la visita de No, al Claudia. contrario, la agradecida. De verdad, es Siempre. agradidísimo. Las puertas de Mexiquense están abiertas. Lo sé, muchas gracias. Claudia Castelo Rebollar conoce Mexiquense desde sus inicios. Claro que sí. Muy jovencita. Sí. Yo me acuerdo que nos reuníamos allí en el Pedro y Sara Es correcto. y platicábamos, desayunando. Aquellos años. Sobre los problemas comunitarios. Andamos hablando es en los correcto. 90 y tanto, casi 2000. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, pues ya un buen tiempo Nos atrás, hemos ¿no? acompañado en la historia social y política de este municipio. ¿verdad? ¿no? Entonces, muchas gracias, No, al nuevamente, contrario, gracias por agradecida esta soy yo. plática. Gracias. Y esto, como ustedes saben, es una producción de Mexiquense, en donde debo agradecer la colaboración de Anaí Rodero, que es nuestra productora, Gracias a las doña chicas. Nataí, a la licenciada, ella, se me esconde, no me volteé por acá. ¿Cómo? Digo que Licenciada, su nombre, vamos a agradecer a toda la su producción. nombre completo para que, grítelo para que se escuche. Reina Aguilar Ordóñez. Reina Aguilar, muchas gracias. Ordóñez. Pero para los cuates se llama Raxana. Roxana. Roxana, muy Que es bien. una reina que árabe o qué es Hindú. hindú. Ande usted. Reina, ella es nuestra responsable editorial. Ahorita Perfecto, desde ahí muchas ya está gracias. trabajando Reina Aguilar. La verdad. Pero además hay que decir, efectivamente, la producción, mi querida Claudia, hay que hacer un paneo. Son mujeres, lo cual también es de destacarse. Y Solamente un un aplauso colado. para la producción, mi querido A George. ver, háganse tantito, siéntese para que no le tape aquí la. Aplausos para la producción De de la Mexiquense. Bueno, Gracias muchas al gracias, público. muchas gracias a la producción Gracias al público. y ustedes, pues yo soy más conocido que nadie, Juan Manuel Padrón. Y antes era yo, ¿te acuerdas? Aquella columna que se acaba de decir, soy Juan Manuel Padrón. Soy padrón, Sí, padre. sí, padrón. Sí, padrón, yo también me acuerdo. Muchas gracias, muy a todos amable, y todos. muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muy amable, muy amable.